Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Laverde Gutiérrez y en este video voy a hablar acerca de las normas IEC o IEC o NOM mexicanas más usadas y algunas muestras de ensayos o reportes de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética para equipos eléctricos electrónicos más usados. Este video pues es una continuación del video anterior donde explicamos la estructura de una norma IEC o IEC, sus partes, y ahorita queremos pues mostrarlas un poquito más específicamente para diseñadores y fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos y también algunas muestras de ensayos. Acompáñanos. Entonces primero vamos a hablar de una de las normas más usadas que es la IEC o IS 6061, que es para equipos biomédicos. Vamos a hablar primero de la seguridad eléctrica, ¿no? Entonces digamos que esta, bueno, primero por propiedad intelectual, por derechos de autor y por reproducción no autorizada no podríamos mostrar en sí las normas IEC, pero sí algunos documentos, digamos, que hacen referencia a ellas que pues son muy ilustrativos. Entonces digamos que similar a lo que habla la norma, pues aquí nos habla el vocabulario, nos habla de los tipos de partes aplicables para equipos médicos, los tipos de clases de producto, que son equipos, por ejemplo, con sistema de tierra o aislado, con aislamiento doble o sencillo, la protección para el paciente, el tipo de marcado de acuerdo a la clase también aplicable, o sea, la que se le pone al paciente, eh, las pruebas básicas de seguridad eléctrica como las pruebas de resistencia de tierra, eh, de corriente de fuga y de soporte eléctrico. Y bueno, aquí también hay modelos de paciente en caso de falla el equipo, cómo de operar y cómo se realizan las mediciones, ¿no? Las mediciones, por ejemplo, para corriente de fuga de tierra, para corriente, para la prueba de aislamiento, de que el aislamiento soporte alto voltaje, o de la corriente de paciente de fuga, o diferentes tipos de ensayos también. Bueno, pues aquí para auxiliar y pues cómo se graban los ensayos y los límites, digamos, que especifica la norma para ese tipo de ensayos. Algo similar ocurre con las normas usadas para eléctrica y electrónica. Entonces, por ejemplo, para luminarias está la 60598 o la UL 1598. Para equipos de electrodomésticos y caseros, la 60335. Para equipos de información de la tecnología de comunicaciones o IoT está la 60950, pero recordemos que esta fue reemplazada por la 62368. Y para equipos, por ejemplo, de control, laboratorio, test y medición, pues está la 61010. Para equipos de video, la 62911. Y para equipos que tienen motores de manos transportables y maquinaria, pues está la 62841. Entonces, digamos, en cuanto a la seguridad eléctrica para ese tipo de equipos, están las pruebas, por ejemplo, la de resistencia de tierra. Entonces, aquí se especifican los límites, cómo se realiza la prueba. Por ejemplo, la de soporte eléctrico, que es aplicarle un alto voltaje AC o DC a la carcasa, al enclosure, para que soporte, ¿cierto? En caso de un evento y que proteja al usuario. Está, por ejemplo, la resistencia al aislamiento, esa resistencia en gigahertz que debe tener la carcasa del encerramiento y la corriente de fuga máxima especificada, ¿no? Entonces digamos que ese tipo de normas pues especifica como siempre pues algo de este vocabulario, cómo se clasifica el producto. Entonces de acuerdo a si es un producto que tiene AC y resistencia a tierra pues es clase uno, o si no la tiene y está aislado es clase 2, o si es un equipo operado por baterías y de bajo voltaje, a lo mejor sea clase 3, ¿sí? Y cómo se realizan los diferentes tipos de pruebas, ¿no? Como la prueba de resistencia de tierra, eh, la prueba, por ejemplo, de resistencia de aislamiento, entonces que está o de la de alto voltaje que se realiza a 1000 voltios o 1400 durante pocos segundos, y cómo se realizan ese tipo de mediciones. Entonces ya especifica pues para los diferentes tipos de pruebas que hablamos, cómo se realizan esas mediciones de seguridad eléctrica para esos tipos de equipos, como lo hablamos, de las normas de seguridad eléctrica más aplicadas para electrónica. Ahora veamos un informe de seguridad eléctrica de prueba. Entonces, entonces aquí tenemos, por ejemplo, para la norma 61010 de equipos de laboratorio e instrumentación,
electrónicos. Y aquí podemos ver pues lo que hablamos antes, ¿no? Cómo se hace la clasificación del equipo. Entonces, los equipos de medición, el marcado del equipo, la identificación del poder, del voltaje, la corriente, las terminales, sus fusibles, sus partes, las pruebas, las mediciones de voltaje y de corriente, la documentación, las protecciones contra choque eléctrico que deba tener como resistencias, capacitancias, eh, las condiciones de falla que pueda tener el equipo, la tierra de protección, las terminales de tierra, toda esa identificación, esos aislamientos físicos visibles en la construcción del equipo, en el aislamiento para el usuario, eh, esas mediciones digamos que también se realizan, más adelante están, protección contra fuego, protección mecánica, que hablamos en un video anterior, contra temperatura, protección contra fluidos que no vayan a caer dentro, protección contra gases, todo ese tipo, digamos, de ensayos y las mediciones, pues que ya hablamos de seguridad eléctrica, ¿no? De resistencia de tierra, de aislamiento, de soporte eléctrico y de corriente de fuga, pues todas están aquí en este informe, ¿no? Del equipo electrónico, pues, probado. Ahora miremos la parte de compatibilidad electromagnética, ¿no? Entonces, para eso, pues, existen un tipo de normas. Si uno no encuentra la norma específica, recordemos que para equipos, por ejemplo, biomédicos, está la norma específica, ¿no? Entonces, la norma de seguridad es la -1, pero, por ejemplo, la compatibilidad electromagnética es la 601-1-2, ¿no? Si el equipo no tiene como tal una norma específica, pues hay que ir a una norma básica o genérica. En este caso las normas son, por ejemplo, la 61000 raya algo, ¿no? Por ejemplo, dependiendo si el equipo es industrial o residencial, eh, y dependiendo del tipo de ensayo que se quiera hacer, ¿no? En la prueba. Entonces, por ejemplo, para armónicos, para fluctuaciones de voltaje o de potencia, para radiación, ¿sí? Entonces son ese tipo de ensayos o las como tal las ISPR. Y un ejemplo de eso no es que, por ejemplo, hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Por ejemplo, si es un ensayo de inmunidad a la estática, de que el equipo no se perturbe, no se bloquee, no se resetee por estática, entonces es la IEC 61000-4-2. Pero si es una prueba, por ejemplo, de transitorios de switcheo, de conmutación, entonces es la 61000-4-4. Y se especifica pues cómo se realiza ese tipo de ensayos. Si por ejemplo es de picos repentinos, entonces también está la 4-4-5. O si por ejemplo es de dips, como de caídas en cuanto a alimentación, o sea que la alimentación no es continua, sino que en algún momento hay una caída, una pérdida, entonces está la 4-11. Miremos un poquito más por ejemplo, la de estática, ¿no? La raya 4-2. Entonces la norma 61000-4-2 especifica muy bien, pues, nuevamente el vocabulario, eh, el peligro, digamos, que para una persona cuando camina y se carga con estática, pues vaya y se descargue en un equipo víctima. Eh, las acciones que pueden dar lugar a esa carga estática y cómo ocurre esa simulación y cómo se hacen esos ensayos de descarga, ¿no? Entonces, en contacto directo con el equipo o al aire, ¿no? Los límites en cuanto a voltaje, la forma de onda de un evento de estática, que es de muchos 15.000 voltios o a muy poquita corriente, ¿cierto? Pero en un tiempo muy, muy rápido. Los límites, cómo se realizan las mediciones, cómo se calibran los equipos para hacer la medición, cómo se realizan las mediciones en una mesa, ¿sí? Con determinada altura, con determinados planos verticales, horizontales, aislantes, con determinada conexión de tierra, pues para que se haga una prueba óptima, ¿no? Y cómo se realizan esas pruebas de descarga de contacto directo con una parte del equipo o de contacto indirecto, separado, ¿cierto? Y pues los límites que especifica la norma para el equipo.
Y como tal, pues hay más normas de compatibilidad, ¿no? Están, por ejemplo, para transitorios y picos. Está otra norma, la 61000 raya 4 raya 4, y también se especifica esa forma de ondas que vimos para ese tipo de eventos y cómo se realiza ese tipo de ensayos, cómo se simulan y cómo se realizan y cómo, qué resultados y qué límites debe haber para los equipos, cómo el equipo debe seguir operando sin daños. Lo mismo que, por ejemplo, para la 61000 raya 4 raya 3, que es de inmunidad radiada. Entonces ya son radiación que se le emiten una de esas cámaras a los equipos. Se especifica pues cómo debe ser la cámara, la distancia a los equipos y cómo debe realizarse ese tipo de ensayo, pues con los tipos de onda y de modulación que se le debe inyectar, se debe radiar para causar perturbación en los equipos. O para otros tipos de ensayos, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de flickers, de fluctuaciones en la alimentación, también se especifican las formas de onda que se inyectan al equipo. Y, por ejemplo, aquí un informe de un reporte de ensayos de compatibilidad. Entonces acá pues se muestra nuevamente todos los detalles de los equipos usados. Si el equipo cumple o no, aquí se dice, se ve que cumple en todos los tipos de ensayos que se realizaron. Ya con la norma, la FCC de radiación inintencionada, cómo se realizan los montajes. Y pues aquí se ven los diferentes tipos de forma de onda capturada, ¿sí? Y se nota pues cómo el equipo pasa, ¿no? Aquí está abajo en azul el resultado del equipo y por acá en rojo muy seguramente estará el límite de la norma. Entonces se ve que los equipos para las diferentes frecuencias y mediciones de campo, pues aquí el equipo pasa, ¿sí? Entonces pues ese es como el resultado, ¿no? Aquí también se ve que están los límites de la norma y el equipo, el límite en verde, y por debajo está la medición en azul. Entonces el equipo parece que pasó ese tipo de ensayos. Entonces, ¿qué podemos decir, no? Digamos que como conclusión podemos decir que pues el diseño para seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética comienza desde la planeación del diseño, desde cuando se revisa el diseño mecánico de la caja, el enclosure, el encerramiento, sus cables, sus arneses, su conexión, el diseño eléctrico y la distribución de potencia, lo que tiene que ver con la fuente de alimentación, lo que tiene que ver con la integridad de señal, lo que tiene que ver con el diseño de la placa o del PCB y la integridad de la señal como tal para que la señal no se corrompa entre las diferentes tarjetas o aparatos del equipo. Y pues esto implica de entrada del diseño pues conocer, identificar las normas, diseñar acorde con las normas, hacer ensayos previos de evaluación, de pre-certificación o preconformidad. Y cuando ya estemos seguros, pues ya ahora sí hacer los ensayos de certificación como tal del equipo. Entonces te invitamos a conocer más, a certificarte en normas IPC de diseño de PCBs o a preguntar por nuestros servicios de diseño de hardware electrónico o asesoría en caso que tengas un problema. Déjanos tus comentarios, comparte este video, suscríbete a este canal y ayúdanos a llegar a mucha más gente con esta información. Saludos.